La tierra de Sarepta. En los días antiguos, en una época marcada por sequías y hambrunas, el pueblo de Israel atravesaba tiempos difíciles. El profeta Elías había pronunciado una palabra del Señor que trajo una sequía severa sobre la tierra: no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por mi palabra. 1 Reyes 17:1. En medio de esta adversidad, Elías obedeció la voz de Dios y fue enviado a la tierra de Sarepta, en Sidón. Sarepta era un pequeño pueblo costero, asediado por la misma calamidad que afectaba al resto de la región. La sequía había dejado los campos estériles, y el hambre era palpable en cada rincón. En este contexto, vivía una viuda con su hijo, luchando día a día por encontrar alimento y agua. Su vida, como la de muchos otros, había sido transformada por la dura realidad de la escasez. Esta viuda, cuyo nombre no ha sido revelado, era una mujer de gran fortaleza y resiliencia. Había aprendido a sobrevivir con lo mínimo, haciendo frente a las dificultades con un espíritu indomable. Sin embargo, la sequía había reducido sus recursos a casi nada, y la desesperación comenzaba a asentarse en su hogar. Un día, mientras recolectaba leña para encender un último fuego, la viuda observó a un hombre que se acercaba a la entrada del pueblo. Sus ropas delataban que no era de Sarepta, y su aspecto denotaba un largo viaje. A medida que se acercaba, el hombre, con una voz que emanaba autoridad y paz, le pidió agua para beber. Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso, para que beba. 1 Reyes 17:10. Aunque la viuda estaba exhausta y sus recursos eran limitados, sintió una compasión indescriptible por el viajero. Con un esfuerzo casi sobrenatural, fue a buscar agua para él. Pero mientras se alejaba, el hombre la llamó de nuevo y le pidió algo más sorprendente: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. 1 Reyes 17:11. Reflexión. En esta introducción, vemos a una mujer enfrentando desafíos extremos y aún dispuesta a mostrar compasión. Su actitud nos enseña que, incluso en momentos de desesperación, podemos encontrar fuerza para ayudar a otros. Pregúntate, ¿cómo puedes extender una mano de ayuda a alguien, incluso cuando tus propios recursos son limitados? Y no os olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Hebreos 13:16. El acto de fe. La solicitud de Elías resonó en la mente de la viuda mientras buscaba el poco pan que le quedaba. La sequía había reducido sus provisiones a casi nada. Con un corazón lleno de angustia, la viuda se dirigió al profeta y confesó su desesperación: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños, para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos, y nos dejemos morir. 1 Reyes 17:12. Elías, viendo la sinceridad y el sufrimiento en sus ojos, le respondió con una tranquilidad que solo podía venir de una confianza absoluta en Dios: no temas, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. 1 Reyes 17:13. Luego añadió una promesa que cambiaría el curso de sus vidas: porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. 1 Reyes 17:14. La viuda, aún con dudas y temores, decidió confiar en las palabras del profeta. En ese acto de obediencia y fe, fue y preparó una torta para Elías con los últimos granos de harina y gotas de aceite que tenía. Mientras cocinaba, su mente se llenó de pensamientos sobre su hijo, sobre la posibilidad de que ésta fuera su última comida. Sin embargo, un pequeño rayo de esperanza brillaba en su corazón, nacido de las palabras de Elías. Al regresar con la torta, se la ofreció al profeta, quien la recibió con gratitud. Luego, la viuda regresó a su cocina, sin saber qué encontraría. Al abrir la tinaja y la vasija, lo imposible había sucedido: la harina y el aceite estaban allí, como si nunca se hubieran agotado. La promesa de Dios se había cumplido. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmos 23:1. La viuda, con lágrimas en los ojos, comprendió que Dios había escuchado su clamor y había respondido con una provisión milagrosa.
Este acto de fe no solo salvó su vida y la de su hijo, sino que también fortaleció su espíritu, dándole una nueva esperanza en medio de la adversidad. Reflexión. La historia de la viuda de Sarepta nos muestra que la fe y la obediencia pueden abrir la puerta a milagros. A veces, Dios nos pide que demos un paso de fe, incluso cuando nuestros recursos son escasos. Pregúntate, ¿dónde te está llamando Dios a confiar más en Él? Recuerda, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. El profeta en casa. Con el milagro de la provisión divina aún fresco en sus corazones, la viuda de Sarepta y su hijo acogieron al profeta Elías en su hogar. La sequía continuaba azotando la región, pero en la pequeña casa de la viuda, la harina y el aceite seguían fluyendo, tal como lo había prometido el Señor. Cada día era un testimonio de la fidelidad de Dios y de la obediencia que había mostrado la viuda al confiar en la palabra del profeta. El tiempo pasó, y Elías se convirtió en un miembro valioso y querido de la familia. Su presencia no solo traía consigo la provisión física, sino también un alimento espiritual que fortalecía el espíritu de la viuda y su hijo. Las enseñanzas y oraciones de Elías se convirtieron en parte integral de su vida diaria, y su fe en el Dios de Israel creció profundamente. Un día, sin embargo, la tranquila rutina de su hogar se vio sacudida por una tragedia inesperada. El hijo de la viuda cayó gravemente enfermo, y su condición empeoró rápidamente. La viuda, desesperada, clamó a Elías con un corazón lleno de angustia: ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades, y para hacer morir a mi hijo? 1 Reyes 17:18. Elías, conmovido por el dolor de la viuda, tomó al niño en sus brazos y lo llevó a la habitación superior donde él mismo se alojaba. Allí, Elías clamó al Señor con una intensidad que solo alguien que ha visto su poder puede tener: Jehová Dios mío, aun a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. 1 Reyes 17:20. Luego, con un acto de fe, se tendió 3 veces sobre el niño y clamó: Jehová Dios mío, te ruego que vuelva a él el alma de este niño. 1 Reyes 17:21. Reflexión. La viuda de Sarepta y su hijo enfrentaron otra prueba de fe, esta vez más personal y dolorosa. La historia nos muestra que incluso cuando Dios provee milagrosamente, todavía podemos enfrentar desafíos inesperados. Pero también nos recuerda que podemos llevar nuestras cargas y angustias al Señor, confiando en que Él escucha nuestros clamores. Pregúntate, ¿cómo puedes llevar tus preocupaciones a Dios en momentos de desesperación? Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. 1 Pedro 5:7. La respuesta divina. Elías continuaba postrado sobre el cuerpo del niño, clamando con fervor al Dios de Israel. Su oración no era un simple acto ritual, sino un grito desesperado de fe y esperanza. Cada palabra pronunciada era un testimonio de su confianza en el poder de Dios para hacer lo imposible. De repente, en medio de su oración, el niño tomó un profundo aliento y abrió los ojos. La vida había regresado a su cuerpo. Elías, con el corazón lleno de gratitud, levantó al niño y lo llevó de regreso a su madre. La viuda, al ver a su hijo vivo de nuevo, rompió en lágrimas de alegría y alivio. Ahora conozco que eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca, exclamó la viuda. 1 Reyes 17:24. Su fe había sido reafirmada de una manera que jamás habría imaginado. No solo había experimentado la provisión milagrosa de alimento, sino también el poder de Dios para devolver la vida. Este momento se convirtió en un testimonio viviente de la fidelidad y el poder del Señor. Elías, también conmovido por el milagro, levantó una oración de gratitud, reconociendo la grandeza de Dios y su capacidad para obrar maravillas incluso en las circunstancias más desesperadas. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. 1 Juan 5:14. La vida en la casa de la viuda de Sarepta nunca volvió a ser la misma. La presencia de Elías había traído consigo no solo provisión física y sanidad, sino también una renovación espiritual que transformó sus corazones y su relación con Dios. La viuda y su hijo vivieron el resto de la sequía con la certeza de que el Señor estaba con ellos, cuidando de cada una de sus necesidades. Reflexión.
Este milagro de resurrección nos recuerda que Dios tiene el poder de traer vida y esperanza incluso en las situaciones más desesperadas. Cuando enfrentamos nuestras propias muertes, ya sean emocionales, espirituales o físicas, podemos clamar a Dios con confianza, sabiendo que Él escucha y responde. Pregúntate, ¿dónde necesitas ver la mano de Dios trayendo vida en medio de la muerte? Recuerda, Jesús le dijo, «Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Juan 11:25. Fe que inspira. La historia de la viuda de Sarepta y su hijo no solo impactó sus propias vidas, sino que también comenzó a extenderse por la comunidad de Sarepta. Las noticias del milagro de la provisión inagotable y la resurrección del hijo llegaron a oídos de muchos, y la pequeña casa de la viuda se convirtió en un símbolo de esperanza y fe. Vecinos y conocidos acudían a la viuda para escuchar su relato, asombrados por la manera en que Dios había intervenido en su vida. La viuda, con humildad y gratitud, compartía su testimonio, siempre destacando que fue su fe en las palabras del profeta Elías y la promesa de Dios lo que hizo posible esos milagros. Su casa, que antes era un lugar de escasez y desesperación, ahora era un refugio de fe y testimonio de la bondad divina. Elías, mientras tanto, seguía guiando y enseñando a la viuda y a su hijo en los caminos del Señor. Su presencia y sabiduría continuaban siendo una fuente de fortaleza para la familia y la comunidad. Sus palabras resonaban con un poder que solo aquellos que han caminado íntimamente con Dios pueden transmitir. El Señor es mi fortaleza y mi escudo, en Él confía mi corazón, y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico le alabaré. Salmos 28, 7. La viuda de Sarepta y su hijo comenzaron a comprender que la provisión de Dios no se limitaba a lo físico. La verdadera provisión era espiritual, un manantial de vida eterna que nunca se agotaría. Esta comprensión transformó su fe en algo más profundo y resiliente, una fe que podía sostenerlos en cualquier circunstancia. A medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, la viuda se dio cuenta de que su vida había sido radicalmente cambiada. Antes, solo había conocido la desesperación y la lucha, pero ahora, vivía con una certeza inquebrantable de que Dios estaba con ella, proveyendo y cuidando de su familia en cada momento. Reflexión. La historia de la viuda de Sarepta nos invita a reflexionar sobre cómo los milagros de Dios pueden no solo satisfacer nuestras necesidades inmediatas, sino también fortalecer nuestra fe y testimonio. Pregúntate, ¿cómo puedes compartir las bendiciones y milagros que has experimentado para inspirar a otros? Recuerda, contaré tus maravillas. Salmos 9:1. El impacto comunitario. A medida que la historia del milagro de la viuda de Sarepta se difundía, la comunidad comenzó a experimentar un despertar espiritual. Las palabras de la viuda y su testimonio de la provisión divina resonaban en los corazones de sus vecinos, quienes también enfrentaban la dureza de la sequía. La fe de la viuda se convirtió en una chispa que encendió la esperanza en otros. Personas de todas partes llegaban a la casa de la viuda buscando al profeta Elías. Querían escuchar de primera mano sobre el Dios que había provisto harina y aceite inagotables y que había resucitado a su hijo. Elías, siempre dispuesto a compartir la grandeza de Dios, les enseñaba sobre la fidelidad del Señor y les instaba a confiar en Él. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Isaías 55, 6. Entre aquellos que escuchaban, algunos eran extranjeros y otros eran israelitas que vivían en Sarepta. Todos se unían bajo la misma necesidad, encontrar esperanza en medio de la adversidad. El testimonio de la viuda y la presencia de Elías sirvieron como un puente, uniendo a personas de diferentes trasfondos en una fe común en el Dios de Israel. La pequeña comunidad de Sarepta comenzó a experimentar pequeños milagros en sus vidas, fruto de su confianza en Dios. Aunque la sequía no había cesado, encontraron fuerzas renovadas para enfrentarse a sus desafíos. En medio de su escasez, compartían lo poco que tenían, siguiendo el ejemplo de la viuda que había dado su último bocado en obediencia. La historia de la viuda de Sarepta también alcanzó a los líderes de la comunidad, quienes se sintieron conmovidos por el poder del testimonio. Ellos, que antes habían buscado soluciones en otros dioses y prácticas, comenzaron a reconocer la mano del Dios de Israel en los acontecimientos y abrieron sus corazones a su mensaje. Reflexión.
la historia de la viuda de Sarepta nos enseña que nuestra fe y testimonio pueden tener un impacto profundo en los demás. Incluso en tiempos de dificultad, podemos ser luz y esperanza para quienes nos rodean. Pregúntate, ¿cómo puedes usar tu propia experiencia de fe para inspirar a tu comunidad? Recuerda, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. Provisión continua. La sequía continuaba su implacable curso, pero en la casa de la viuda de Sarepta, la provisión de Dios no cesaba. Día tras día, la tinaja de harina y la vasija de aceite seguían llenándose milagrosamente. Cada comida que preparaban era un recordatorio tangible de la fidelidad de Dios. La viuda, su hijo y Elías vivían en un estado constante de gratitud y confianza en el Señor. La comunidad, asombrada por el testimonio de la viuda, comenzó a reunirse regularmente para escuchar las enseñanzas de Elías. Lo que había comenzado como una pequeña chispa de fe se estaba convirtiendo en un fuego ardiente de avivamiento. Las personas encontraban en las palabras de Elías y en la fe de la viuda un refugio y una fuente de esperanza en medio de la adversidad. Nunca he visto justo desamparado, ni su descendencia mendigando pan. Salmos 37 horas y 25 minutos. Elías aprovechaba cada oportunidad para enseñarles sobre el Dios de Israel, sus promesas y su poder. Hablaba sobre la necesidad de arrepentimiento, de volver sus corazones al Señor y confiar en su provisión y protección. Los oyentes, muchos de los cuales habían buscado consuelo en dioses falsos, comenzaron a abrir sus corazones al mensaje de Elías y a experimentar la paz y la esperanza que solo el Dios verdadero puede ofrecer. La viuda también compartía su propio testimonio con quienes la rodeaban. Contaba cómo, en un momento de desesperación, había confiado en la palabra de Elías y había sido testigo de la provisión milagrosa de Dios. Sus palabras resonaban con una autenticidad y una pasión que inspiraban a otros a confiar en Dios, incluso en los momentos más oscuros. A medida que la fe de la comunidad crecía, también lo hacía su unidad. Se apoyaban mutuamente, compartían sus recursos y oraban juntos, confiando en que Dios respondería a sus necesidades. La casa de la viuda se convirtió en un faro de luz y esperanza en Sarepta, un lugar donde se experimentaba el poder y la fidelidad de Dios de manera tangible y transformadora. Reflexión. La historia de la viuda de Sarepta nos enseña que la provisión de Dios no solo satisface nuestras necesidades físicas, sino que también transforma nuestras vidas y las de quienes nos rodean. Pregúntate, ¿cómo puedes ser un testimonio vivo de la provisión y fidelidad de Dios en tu comunidad? Recuerda, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmos 91, 1. Una fe firme en la adversidad. La sequía persistía en la región, pero la fe de la viuda de Sarepta y su hijo se había convertido en una fortaleza inquebrantable. La provisión continua de harina y aceite era un milagro diario que les recordaba la fidelidad de Dios. Aunque los desafíos seguían presentes, sabían que no estaban solos, y esa certeza les daba una fuerza renovada para enfrentar cada día. La comunidad, inspirada por el testimonio de la viuda y las enseñanzas de Elías, también experimentaba un crecimiento espiritual significativo. Las reuniones en la casa de la viuda se habían convertido en momentos de adoración y oración, donde la presencia de Dios se sentía de manera palpable. Cada vez más personas se acercaban, buscando respuestas y encontrando esperanza en el mensaje del Dios de Israel. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Jeremías 29 horas y 11 minutos. Un día, mientras Elías enseñaba a un grupo reunido en la casa de la viuda, un hombre se levantó y compartió su testimonio. Había llegado a Sarepta buscando alimento y agua, pero había encontrado algo mucho más valioso, una comunidad unida por la fe y una relación personal con Dios. Sus palabras resonaron en todos los presentes, quienes reconocieron que su propia fe había sido fortalecida por la historia y el milagro de la viuda de Sarepta. Elías, viendo el impacto de la obra de Dios en la comunidad, oró con fervor, agradeciendo al Señor por su fidelidad y pidiendo que su presencia siguiera guiando y fortaleciendo a todos. La viuda, por su parte, continuaba sirviendo con humildad y gratitud, consciente de que cada acto de provisión era un reflejo del amor de Dios. Reflexión.
la historia de la viuda de Sarepta nos enseña que, incluso en los momentos de mayor dificultad, la fe puede crecer y fortalecerse. La provisión de Dios no solo satisface nuestras necesidades, sino que también nos capacita para ser testigos de su poder y amor. Pregúntate, ¿cómo puedes permitir que tu fe sea una fortaleza en tiempos de adversidad y un testimonio para quienes te rodean? Recuerda, el Señor es bueno, una fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Nahum 1:7. Un eco de esperanza. La fe y el testimonio de la viuda de Sarepta comenzaron a trascender las fronteras de su pequeño pueblo. Las noticias de los milagros que Dios había obrado en su vida viajaron de boca en boca, alcanzando lugares distantes y tocando corazones hambrientos de esperanza. Personas de otras aldeas y regiones llegaban a Sarepta, deseando escuchar de primera mano la historia de la provisión continua y la resurrección del hijo de la viuda. Entre los visitantes, había aquellos que habían perdido toda esperanza debido a la sequía y la escasez. Sin embargo, al escuchar el testimonio de la viuda y ver la fe y gratitud con la que vivía, encontraron una nueva perspectiva y motivo para creer. Las palabras de Elías resonaban en sus corazones, recordándoles que el Dios de Israel no había olvidado a su pueblo. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40 horas y 31 minutos. El impacto de la historia de la viuda no se limitó solo a aquellos que llegaron a Sarepta. Los viajeros llevaban consigo el mensaje de esperanza y lo compartían con sus propias comunidades. En un tiempo de sequía física y espiritual, la historia de la viuda de Sarepta y la provisión milagrosa de Dios se convirtió en un faro de luz que guiaba a muchos hacia una relación más profunda con el Señor. Elías, viendo el alcance de la obra de Dios, continuaba orando y enseñando, sabiendo que cada corazón tocado era una prueba más de la fidelidad y el amor de Dios. Para él, la viuda de Sarepta y su hijo eran un recordatorio constante de que Dios siempre cumple sus promesas, incluso en las circunstancias más difíciles. Reflexión: la historia de la viuda de Sarepta nos muestra que nuestro testimonio de fe puede tener un impacto mucho mayor del que imaginamos. Al compartir cómo Dios ha obrado en nuestras vidas, podemos inspirar a otros y extender un eco de esperanza que trasciende fronteras. Pregúntate, ¿cómo puedes compartir tu propia historia de fe para inspirar a otros? Recuerda, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Un legado eterno. Con el tiempo, la historia de la viuda de Sarepta y el milagro de la provisión se convirtió en un legado que trascendió generaciones. Los habitantes de Sarepta, fortalecidos por la fe que habían visto y experimentado, vivieron con una confianza renovada en el Dios de Israel. La pequeña casa de la viuda siguió siendo un lugar de encuentro y esperanza, donde las personas se reunían para recordar y celebrar la fidelidad de Dios. Elías, después de su tiempo en Sarepta, continuó su ministerio como profeta, llevando el mensaje de arrepentimiento y esperanza a otros lugares. Sin embargo, nunca olvidó la lección aprendida en la casa de la viuda, que Dios puede usar incluso las situaciones más desesperadas para mostrar su poder y provisión. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28 horas y 20 minutos. La viuda y su hijo crecieron en su fe y se convirtieron en pilares de la comunidad. Compartían su historia con cada nueva generación, recordándoles que la provisión de Dios nunca se agota y que su amor es infinito. Las palabras de Elías y la experiencia vivida en la sequía quedaron grabadas en sus corazones como una promesa eterna de la bondad de Dios. La historia de la viuda de Sarepta se convirtió en un eco de esperanza que viajó más allá de las fronteras de su tiempo y lugar. A lo largo de los siglos, su testimonio ha inspirado a innumerables personas a confiar en la provisión de Dios y a mantener la fe en medio de las pruebas más difíciles. La viuda de Sarepta, aunque vivió en tiempos antiguos, dejó un legado que sigue vivo en cada corazón que se aferra a la promesa de que Dios siempre provee. Reflexión final. La historia de la viuda de Sarepta nos invita a recordar que la fidelidad de Dios trasciende el tiempo y las circunstancias. Su provisión no solo satisface nuestras necesidades presentes, sino que también deja un legado de fe y esperanza para las generaciones futuras. Pregúntate, ¿cómo puedes ser un testimonio vivo de la provisión de Dios en tu vida y dejar un legado de fe para quienes te rodean? Recuerda,
Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmos 23:1.